La familia michoacana, diciembre 2006. Narra que tiempo atrás las plazas de Michoacán tomaron valor porque la compañía se asoció con gente local. Osiel Cárdenas todavía estaba al mando cuando llegaron a controlar alrededor de 30 municipios. Omar Lor Méndez y Efraín Torres fueron los zetas responsables de organizar a la gente. El problema vino porque en vez de reclutar militares o de perdida policías, el EFRA se puso a contratar campesinos jodidos, güeyes engañados y gente sin capacidad. Se hizo un desmadre. En muy poco tiempo incorporaron a un chingo de pendejos armados sin ninguna preparación y los hicieron ricos. Así no se garantiza lealtad, ¿comprende? Tampoco disciplina. Nosotros, en cambio, entendíamos de cortesía. Los fundadores teníamos orden y sabíamos tratar a la gente. Manipulábamos mejor, pues. Pero esa raza nunca comprendió la ética de la personalidad. Era ignorante en cuestiones psicológicas y por eso no podían resolver ni una puta negociación. Muchas veces se metieron con viejas que no debían y nunca entendieron las normas ni el concepto de la línea. Por eso las poblaciones fueron encabronándose, como usted ni se imagina. Esa gente es muy reseca de las neuronas y por actitudes jodidas es que la banda se partió. Hubo rupturas y germinaron células. Se desprende de su explicación que los detractores buscaron aliarse con la gente de Sinaloa, y así nació lo que se conoce como la familia michoacana. Personal que antes había sido zeta se volteó con rabia. Fue un periodo de gran violencia. Sentías el roce de las balas todo el tiempo, y el gobierno se puso a despotricar en contra nuestra. De los zetas nacieron los matazetas. Los locales y la banda de Sinaloa se juntaron para reventarnos. Asegura Galdino que esos hechos ocurridos en Michoacán lo distrajeron de la misión que Heriberto Lascano le había encomendado, rescatar a Osiel Cárdenas del Pelán de Almoloya. Y es que en diciembre de 2006 entraron a Michoacán miles de soldados. La consigna para la tropa era sacar a los zetas, sobre todo porque la autoridad seguía sin perdonar que esos exmilitares hubieran desertado. Éramos gente mañosa, pero no pendeja, así que cuando vimos que todo estaba dispuesto para desecharnos, decidimos irnos sin hacerla de tos. Según Galdino, lo peor vino durante enero de 2007, cuando el gobierno finalmente subió a Osiel Cárdenas Guillén a un avión y lo entregó a las autoridades estadounidenses. La amenaza llevaba rondando varios meses y algunos creían que jamás sucedería, por el montón de secretos que el patrón conocía sobre cierta gente poderosa. Pero al nuevo gobierno le valieron madre esas razones. El interno de Chiconautla asegura que fueron los enemigos de Sinaloa quienes hicieron cuanto pudieron para derrotar a los zetas. Nos habían chingado, y no faltaba mucho para que también entráramos en rivalidad con el Golfo. Hace memoria a propósito de la conversación que tuvo con Ezequiel Cárdenas, alias Tony Tormenta, sobre la eventualidad de un divorcio entre los dos pilares de la compañía. Yo prometí que jalaría con el Golfo, más que todo por los problemas que traía en ese momento con el Alaska, pero también calculando que con ellos podría ascender en la jerarquía, así que agarré camino para Matamoros, en vez de hacer como otros que, después de lo de Michoacán, se reagruparon alrededor de Heriberto Lascano. La primera muerte de Lasca, marzo 2007. Como dice Galdino que profetizó en aquel pantano próximo al Fuerte Hood, se reportó la muerte de Heriberto Lascano por primera vez cerca del mar. El martes 6 de marzo de 2007, personal de la Procuraduría General declaró que integrantes del cartel de Sinaloa habían ejecutado al líder de los Zetas en el poblado de Santa Fe, a 30 kilómetros del puerto de Veracruz. Probablemente fue entonces que el Z3 aprendió una lección importante. Si realmente quería desaparecer, no debía haber cadáver al cual practicarle la autopsia. Días más tarde se descubrió que el cuerpo utilizado para engañar
era el de un individuo al que apodaban Gasperín. A partir de este episodio, Lascano se esforzó para que su personaje público se hiciera legendario. Un día llegaba a Matamoros noticias de que se había afincado en la laguna, y otro que lo habían visto caminar libremente por San Luis. Se movía con inteligencia, según dice Galdino, disfrazado de empleado de la construcción y transportándose en autobuses de tercera. Eso sí, en cuanto llegaba a una población había una estaca numerosa esperándolo, afirma el Z9. Cuenta también que por esas fechas volvió a germinar la distancia entre ellos dos, porque un comando levantó a Yolanda, la administradora que Galdino había dejado como encargada de la plaza de Reynosa. Sus informantes le dijeron que detrás de esta acción había estado Jaime González Durán, el Homer, y por tanto también Lascano. Galdino asegura que Yolanda apareció 6 días después. De inmediato vendió todo cuanto tenía en México y partió sin despedirse hacia Estados Unidos. Él intentó localizarla, por los viejos tiempos y también por la amistad que tuvo con Lluvia, pero la administradora mandó decir que prefería mantener distancia. Este episodio fue un aviso de que iba llegando el tiempo para definirse, porque la compañía estaba a punto del divorcio. El Lasca quiso sacarme de Reynosa para entregar la plaza al Homer. Me sentí traicionado. Busqué a Heriberto y ahí sucedió mi desgracia. Le reclamé que no era justo conmigo. Entonces fue que me ofreció Chiapas, ya que supuestamente esa plaza estaba libre. Se preguntará por qué acepté esa comisión. Yo me lo cuestiono todo el tiempo. Cuando el Lasca me lo propuso, respondí que me sentía cansado de tanto enfrentamiento y era cierto. Pero él insistió con que era necesario. Dijo que era prioridad. Es que yo desconozco ese territorio, alegué, y él se puso necio. Galdino, toma esa plaza antes de que deje de ser independiente. Negocia con quien tengas que negociar. Elimina a los que no te obedezcan. Pon en orden a los locales, como hemos hecho en otras partes, y luego podrás irte a descansar. De haber sabido que el Homer iba a ser capturado pronto, me habría quedado en Tamaulipas. Pero en ese momento no tuve de otra. Era aquello o perder mi lugar como comandante y jefe de plaza. Recluté al grupo que me acompañaría y partí para Chiapas, sin imaginarlo que allá me esperaba. El Z9 cuenta que lo primero que debió asegurar fueron los caminos de la frontera con Guatemala, porque quien controla esos puntos tiene ventaja sobre el resto del territorio. Durante las primeras semanas dice que se dedicó a recorrer personalmente los principales lugares de cruce. En ese estado la gente es recelosa si vienes de fuera, así que incorporamos halconcitos locales para que fueran nuestros ojos. Hacia el segundo mes de vivir allá, comencé a tener confianza. Nuestro trabajo estaba siendo tan fácil como morder una barra de mantequilla. Ahí la pobreza es enorme, el gobierno no existe y la gente andaba necesitada de ofertas como la nuestra. Narra que, aun si se movía a diario de un lugar a otro, eligió una casa de seguridad en Tapachula como centro de operaciones. Desde ahí hacía sus recorridos diarios. No acostumbraba a llevar mucha gente. En la fase de reconocimiento es mejor llamar lo menos posible la atención. Como era mi costumbre, yo conducía el vehículo y llevaba a la gente conmigo. Captura del Homer, noviembre 2008. Investigando sobre el Homer encontré su expediente en los archivos del primer juzgado de distrito del Estado de México. En ese grueso documento cosido por un anacrónico hilo rojo, hallé la declaración que hizo Jaime González Durán el mismo día de su detención, cuando fue interrogado por el Ministerio Público. Ahí relata que la policía lo apresó cuando estaba solo en una casa de su propiedad.
Narra que escuchó ruidos fuera del inmueble y cuando se asomó por la ventana, descubrió que un grupo grande de agentes federales lo tenía rodeado. Tuvo entonces la idea de esconderse debajo de la cama mientras las fuerzas del orden derrumbaban el portón de entrada. Luego ingresaron en tropel y un comandante ordenó que abandonara su guarida. Dice que recibió muchos golpes mientras lo interrogaban a propósito del lugar donde escondía el dinero, las armas y las drogas. Según aquella declaración ministerial, el Homer tenía consigo una pistola Super 380 cuando lo capturaron. También mostró una caja fuerte en cuyo interior había unas 25 o 30 bolsas con $800,000 en efectivo. Entregó otros $100,000 que había guardado dentro de su vehículo personal. Los agentes federales, sin embargo, no encontraron droga en aquella propiedad. La detención del Homer fue noticia de primera plana en todos los diarios del país. Igual que había sucedido 5 años atrás con Ociel Cárdenas, el ejército y la procuraduría lo subieron a un avión para transportarlo al penal de Almoloya. Ya en el Estado de México se organizó una presentación ante la prensa donde se le mostró vestido con un chaleco negro antibalas y una mesa desbordada de armas de fuego. El problema mayormente es que fue perdiendo la cabeza, cuenta Galdino. Le pasó lo que al resto de nosotros. Ya no nos complacíamos con nada. Queríamos llenar un cuarto con dinero. Queríamos acaparar plazas, sobresalir en todos los terrenos. Y luego no sabíamos qué hacer con tanto. Ya no degustabas la comida. Era rutinario darle 2 o 3 probadas y desecharla, porque no te significaba. Por eso Jaime comenzó con sus pinches locuras de manipular los cuerpos. ¿Por qué crees que le dio por comer carne humana? No sé, desconozco su curiosidad. Él decía, sabe chido, pero cuando le preguntábamos, explicaba que era por ansia. ¿Por ansia? Cuestioné intrigado. Mire, cuando el Homer comenzó con el paniqueo, fue porque ya le entraba duro al perico. Natural que con la droga también empezó a descuidarse y a hacer pendejadas. Mi gente me contó de sus excesos, sus escándalos, y pues eso se incrementó cuando supo que el FBI lo andaba buscando. Lo ubicaron como responsable de las operaciones de la empresa en Texas. Pero lo detuvieron en Reynosa, ¿correcto? Correcto. Un día que lo paran en la carretera y se armó un tiroteo de los 1000 demonios. Luego hicieron parecer como si la captura hubiera sucedido en su domicilio, pero eso fue falso. El Homer declaró que la policía lo halló escondido debajo de su cama. Refuté. No chingue, mi señor. Jaime González Durán es tan grandote que no cabe debajo de ninguna cama. A ese animal lo agarraron en la carretera y lo sé porque tengo raza que participó en el operativo. ¿Tú lo delataste? Negó con la cabeza y continuó contando. Lo de las armas y el dinero guardados en una caja fuerte fue parte de una fabricación que al final le convino a Jaime. ¿Por qué? Le hicieron cine, como a mí cuando lo del penacho de Moctezuma, pero con una escenografía más grande, con chingos de policía y de armas. Ahora que los periodistas no captaron lo esencial. ¿Qué fue lo esencial? No se encontró droga en su domicilio, es decir, al güey le incautaron lana y armamento, pero nada de mercancía. Eso fue parte del arreglo que obtuvieron sus abogados, que la autoridad borrara del expediente las acusaciones por narcotráfico, ¿entiende? Sigue, animé a Galdino. Con eso evitó que lo extraditaran. Todos aprendimos con la circunstancia del patrón Ociel. Por más que sea de la chingada estar refundido en una cárcel mexicana, siempre será mejor que vivir las restricciones de las prisiones gringas, de las prisiones gabachas. Allá no eres nadie, mientras que aquí, si tienes feria, puedes acomodar las cosas. Ya. Si al Homer le hubieran colgado el delito de narcotráfico,
Sería ahora vecina del M, de Rejón o de los hermanos Treviño en Estados Unidos. ¿Cuántos años le dieron a González Durán? No lo sé, pero calcule usted. Si a Jaime lo agarraron a los 37, portándose decente, estaría saliendo libre por ahí de los 50. ¿Has vuelto a saber de él? Desde entonces perdimos contacto, y antes de eso, la amistad se acabó por la de la plaza, ya sabe. ¿Regresaste entonces a Reynosa? Ni madres. Como le dije, andaba yo por Chiapas cuando lo agarraron, y ahí fue donde me desgració la familia michoacana. La fractura, diciembre 2015. La radiografía no dejó margen para interpretaciones con el golpe que di contra la mesa de noche me había quebrado. La radiografía no dejó margen para interpretaciones. Con el golpe que di contra la mesa de noche me había quebrado el quinto metacarpiano de la mano izquierda. Me tomaría por lo menos 5 semanas que sanara la lesión. La responsabilidad de la fractura fue mía, pero también de Galdino. Reaccioné mal después de una llamada que me hizo el último viernes del año. Pasadas las 11 de la noche sonó el teléfono azul. Tomé con sobresalto la comunicación porque fue la única vez que el interno de Chiconautla llamó a deshoras. ¿Qué tal le va, mi señor? Me va bien, respondí, resignado. Me va bien, respondí resignado, porque seguía refiriéndose a mí con la misma expresión condoleciente. Pensé que a esta hora estarían ya todos dormidos por allá. Uy, de ninguna manera. A esta hora comenzamos a trabajar, informó Galdino, y preferí no indagar sobre la actividad que podían realizar los presos durante las madrugadas. ¿Para qué soy bueno? Preferí saber. Un pajarito me contó que usted anda queriendo ver al juez Roldán, y pues me interesa conocer la razón, mi señor. En vez de responder, guardé silencio en espera de que él revelara lo que sabía al respecto. Se está usted saltando las reglas y eso puede traer problemas, amenazó finalmente. La reunión con el juez Roldán se canceló, informé con parquedad. También de eso me enteré, mi señor. ¿Algo más? Inquirí. Sí, algo más. Otra vez la línea quedó en silencio hasta que por fin dije: tengo un compromiso con la familia, voy a colgar. Antes quisiera pedirle un favor. Escucho. Asómese a la calle solo para que no olvide nuestros acuerdos. ¿Qué hay afuera? Interrogué mientras caminaba los 6 pasos que separan mi cama de la ventana exterior. Lo importante no es lo que hay, sino lo que podría haber. Justo en ese momento sonó la sirena de una patrulla que iba pasando frente a mi domicilio. Seguro que Galdino también alcanzó a escuchar el ruido porque soltó una risa seca a través de la línea. Cuídese, mi señor, y recuerde que en esta vida todo tiene consecuencias. Pensé decirle que no iba a intimidarme, pero colgó antes de que las palabras salieran de mi boca. No logré controlarme y golpeé con el puño izquierdo la mesa de noche, con tan mala suerte que le atiné al filo del mueble. El dolor fue intenso e inmediato. Un dolor preciso, tangible, comprobable. Nada que ver con la amenaza abstracta que venía de arrojarme Galdino. Pasé el resto de aquella noche en la zona de urgencias de un hospital vecino, lamentando mi imprudencia, arrepentido por haber emprendido una investigación que implicaba tanto riesgo. Cuando los analgésicos hicieron disminuir el dolor, me vi obligado a revisar el conjunto de la situación. No podía descartar que Galdino tuviera las coordenadas de mi domicilio, ni tampoco que contara con cómplices fuera de la cárcel. También cabía la hipótesis contraria, que igual y como hizo durante aquella fiesta del Día del Padre en Chiconautla, el antiguo Z estuviera provocando mi paranoia.
El problema era que no tenía certidumbre sobre el escenario en que me encontraba. Concluí que ese no era un buen momento para desaparecerme de la vida de Galdino, porque estaba próxima la fecha de su liberación. Era mejor tenerlo cerca y a la vista, que lejos y a sus anchas en la misma ciudad donde yo vivía. El peor de los equívocos había sido no calcular la puerta de salida de mi relación con el interno de Chiconautla. Tanto esfuerzo invertido para penetrar su intimidad, y sin embargo había olvidado planear un tema fundamental. ¿Qué iba a suceder con nuestra relación una vez que Mellado Cruz abandonara la prisión? 21. Rosaura, diciembre 2015. Tal como se comprometió el interno de Chiconautla, concertó una cita con Rosaura, su expareja, para que nos encontráramos en un camellón frente a su casa. Esa mujer tiene los ojos grandes, como de caricatura japonesa, y la sonrisa fácil, a la manera de Meg Ryan. El fleco que cae sobre su frente la hace parecer inocente, pero no lo es. Posee justo lo que se requiere para despertar instintos paternos, cuando necesita ser protegida. Es más baja que Galdino y está consciente de que los mejores perfumes vienen en frasco pequeño. Según el expediente judicial, ella era su pareja cuando Jonathan Lascari lo acusó de robo, y de acuerdo con el registro de visitas del reclusorio, se trata de la persona que más fue a verlo. Durante los primeros años acudió a Chiconautla 2 o 3 veces al mes, pero hacia el final consta que las visitas se hicieron menos frecuentes. Galdino dice que las autoridades la maltrataron cuando la Secretaría de Hacienda requisó algunos de sus bienes, y por ese motivo fue que se distanciaron. La relación duró unos 4 años. Cuando se conocieron, Rosaura lo ayudó a reponerse del secuestro en Chiapas, y también lo apoyó para sobrellevar la adicción a la heroína. Nunca le oculté quién soy. Ella sabía a lo que me dedicaba y soportó mi vicio. Le marcaba a las 2 o 3 de la mañana cada vez que estaba perdido. En cualquier parte dejaba la camioneta encendida y deambulaba por las calles llamándola por teléfono. Yo no sé nada de narcos. Él afirma que es Galdino Mellado, pero a mí no me consta. Lo conocí como Juan Luis Vallejos. Sé que en ese medio usan sobrenombres y pues quién sabe cuál sea el verdadero. Cuando voy a verlo a la cárcel, a veces lo llaman Galdino, que es su alias. Todo con él siempre es engañoso. En la iglesia lo conocían también como José Luis Ríos Galeana. Con los labios dice una cosa, pero con las actitudes hace otra. La ventaja es que Dios me ayuda, logrando que con su plática caiga en contradicciones. Entonces aparece la verdad. Yo he sido de una sola línea, pero ella no. Me cuentan que ha salido con otras personas y aún así sigo tolerando que venga a verme a Chiconautla. Hace un año me golpeó durante la visita conyugal. Tuvimos un pleito por dinero y por sus infidelidades. Tienen razón mis hijas cuando dicen que no puedo vivir sin él. Le pido a Dios que me ayude para hacer lo correcto. Confieso que más de una vez la he mandado a vigilar. Debo favores aquí en Chiconautla porque he pedido que la sigan. ¿Es muy listo o yo muy ingenua? Cuando llama sabe si estoy con alguien o si solo veo la televisión. Es como el diablo. Una vez estábamos en la sala y puse una película. La pantalla permaneció negra, pero en una esquina surgió el rostro de un demonio. No se me olvida. Él se me quedó viendo y confesó que gracias a sus santos me tenía embrujada. Perdón, Dios mío, no quiero ser supersticiosa, pero fue cierto. Las hijas de Rosaura nunca me quisieron. Los nombres que llevo tatuados en los brazos son los suyos, pero jamás logré ganármelas.
Les compraba cosas ostentosas y nada. Ellas ni en sueños vendrían a la cárcel. Hubo una cosa que no pudieron perdonarme. Nos invitaron a un convivio y de regreso nos detuvimos en una tienda de abarrotes porque me dio hambre. Las niñas estaban dormidas y Rosaura ofreció comprarme un chocolate. Junto a nosotros se estacionó un carro con las bocinas a todo volumen, del que se bajaron 3 individuos que también entraron a la tienda. Al poco rato por encima de la música escuché gritar a mi mujer, ya que la estaban asaltando. Por instinto saqué el R-15 que traía bajo el asiento y disparé contra los cristales. Las niñas se despertaron espantadas. Después de vaciar una primera carga entré a buscar a Rosaura, quien estaba paralizada, y junto a ella había 2 cuerpos tirados. La jalé del brazo para que subiera a la camioneta, antes de que tuviéramos más problemas, pero se quedó en trance y le di 2 cachetadas para que volviera en sí. Las hijas vieron eso y comenzaron a llorar. Eché a andar el vehículo en reversa para que no pudieran seguirnos. Cuando Rosaura regresó a ser ella misma, se puso furiosa y me acusó de querer matarla. Le expliqué que yo sabía manejar esa arma y al ver entrar a los atacantes no tuve más remedio que reaccionar. Pero ninguna razón la calmó. Un día después me llamaron de la compañía para que fuera a una reunión de trabajo. Pasé varias horas fuera de la casa y cuando volví Rosaura y las niñas se habían marchado. Caí en depresión. Yo, que había sido independiente de esas emociones, sufrí durante las semanas en las que se escondió. Las niñas vivían aterradas con su presencia. Estaban convencidas de que me iba a matar. Antes no lo odio más. Estuvo a nada de quitarme la vida, pero fue Dios quien me salvó. Ahora lo cuento y sonrío. Pero hubo un tiempo en que no fui capaz de evitar el daño que me hacía. Es un hombre controlador y todo lo manipula. Es sobre todo un secuestrador. Aquella conversación concluyó de manera abrupta porque el teléfono de Rosaura, igual que el mío, comenzaron a sonar de manera alternada. Desde el reclusorio nos llamaba la misma persona. Respondí y Galdino me reclamó por no atenderlo de inmediato. Sin esperar explicación, pidió que lo comunicara con la mujer. Rosaura le aclaró que ya nos estábamos despidiendo. Me va a degollar cuando sepa todo lo que le conté, pero yo no he dicho nada que usted no pueda descubrir. Que Dios lo bendiga. Lamenté que la conversación no hubiera sido más provechosa. Faltó tiempo y también confianza. Rosaura confirmó lo que ya sabía, que Galdino era un hombre propenso a la mentira y también a la violencia, pero no despejó otras dudas. Vaya, ni siquiera me ayudó a confirmar su identidad. Y sin embargo, esa conversación me permitió visualizar el futuro. Sirvió para que por primera vez pudiera imaginarme a Galdino fuera de la cárcel, libre, para volver a hacer lo que le diera la gana. La última visita, enero 2016. Durante casi 10 meses visité a Galdino Mellado casi todos los miércoles por la mañana. Jamás sentí tanto frío como esa última vez. Quizá por estar a punto de obtener su libertad, le dieron permiso para esperarme en las palapas. Lo hallé tumbado sobre una mesa, tratando de calentar el cuerpo con los rayos invernales. Me aproximé en silencio y reaccionó antes de abrir los ojos. Apártese que me está tapando el sol. Detuve mis pasos por la grosería del recibimiento. Esto es un congelador, dijo incorporándose con pereza. Pensé que igual a mí me habría caído bien tirarme un rato para bañarme con esa luz. La temperatura rondaba los 2 grados centígrados, y todo empeoraba en aquella cuenca de Chiconautla, incluida la humedad. Es la última cita, mi señor, recordó el interno vestido de azul, sin preguntar la razón por la que llegué a ese encuentro con la mano izquierda entablillada.
Otro era el tema que lo traía fastidiado. Por su culpa tuve un problema grande. ¿Por qué? No sé qué le habrá dicho a Rosaura que ya ni la hora quiere saber de mí. No era mi idea que usted le hiciera al amigo, señor periodista. ¿Qué quiere decir con eso? Interrogué. Mejor dejemos las cosas así. Fue complicado maniobrar con esa sola mano a la hora de colocar la grabadora y la libreta sobre la mesa. No había llevado para aquella ocasión la ración acostumbrada de pistaches, porque sin ayuda no podría abrir las cáscaras, y además había vuelto a fumar. A pesar de que en sus notas Galdino había relatado con detalle el secuestro que vivió en Chiapas y también los días que pasó enterrado entre hormigas y tarántulas, con el paso de los meses aprendí que me aportaba mejor entendimiento escuchar la versión oral sobre los hechos que antes había leído de su puño y letra. Así que decidí retomar ese episodio que tanto me impresionó, no solo por el horror descrito, sino porque, según sus propias palabras, fue a partir de entonces que Galdino dejó de ser un zeta.